imaginas tener una ambición tan fuerte por ganar en un juego que llegarías hasta las últimas consecuencias, incluso arriesgando tu vida? Donde la obsesión, el destino y el azar se entrelazan en una lucha implacable. Hola a todos y bienvenidos a este espacio dedicado a la literatura. La literatura es el reflejo del alma humana. Literature is the reflection of the human soul. Hoy realizaremos el cuento Cera, escrito por César Vallejos, una obra que explora los temas profundos de la fragilidad humana, la muerte y la introspección. En este video realizaremos los siguientes aspectos: el contexto literario y histórico de Vallejos, los análisis de los personajes y los símbolos que representan en el texto, y la importancia de su mensaje para la actualidad. El protagonista de Cera no tiene nombre, pero tiene peso. Es un ser que transmite entre la vida y la muerte, entre el recuerdo y el olvido. Su silencio es tan elocuente como sus gestos, y en él vemos reflejadas nuestras propias contradicciones. La cera como materia es moldeable, frágil y efímera. En el cuento se convierte en un símbolo de lo humano, aquello que se derrite ante el calor existente, que se transforma, que desaparece. Vallejos convierte lo cotidiano en metáfora y lo simbólico en experiencia. Invito a acompañarme para descubrir juntos la riqueza y profundidad de este cuento. No se lo pierdan. Y el día de hoy les brindaré datos biográficos del poeta y escritor César Vallejo. Él nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Creció en una familia humilde y desde muy joven mostró interés por la literatura y la realidad social de su entorno. César Vallejo estudió en la Universidad de Trujillo, donde comenzó a escribir y publicar. En 1919 lanzó su primer libro, Los Heraldos Negros, marcado por el dolor y la sensibilidad humana. Luego, en 1922, publicó Trilce, una de las obras más innovadoras de la poesía en español. En 1923, viajó a París, donde vivió gran parte de su vida, entre dificultades económicas, pero también en medio de una intensa actividad creativa y política. Su comportamiento social se reflejó en obras como España, aparte de mí este cáliz. Vallejo murió en París el 15 de abril de 1938 a la edad de los 46 años. En el cuento Cera de César Vallejo, la historia se desarrolla en una Lima nocturna, húmeda y envuelta con una atmósfera de misterio. La ciudad se presenta casi como un personaje más, cargada de sombras, silencio, con una sensación de destino inevitable. En este ambiente oscuro se encuentra Chale, el protagonista, un hombre de origen asiático que lucha constantemente contra la adversidad. Chale es un jugador empedernido, alguien que deposita sus esperanzas en el azar como una forma de cambiar su vida. Su existencia parece marcada por la precariedad y la soledad, y por eso se aferra a los dados como símbolo de suerte y de un futuro que siempre se le escapa de las manos. A través del juego, Charles cree poder desafiar al destino, aunque este una y otra vez lo enfrenta con la realidad y sus límites. El relato explora la tensión entre el deseo y la fatalidad, entre lo que una persona puede alcanzar y lo que realmente puede lograr. En medio de la oscuridad de la noche limeña, Vallejo muestra cómo el ser humano puede quedar atrapado en un círculo de ilusiones, esperanzas rotas. El título Cera también se relaciona simbólicamente con la fragilidad de la vida, pues así como la cera se derrite y desaparece, también la suerte y los sueños de Chale se deshacen frente a la realidad. Siguiendo con mi parte, en el cuento Chale representa cómo el poder se puede volver corrupto, especialmente cuando se basa en hacer trampa. Sus dados amañados le permiten ganar siempre, y esto demuestra que cuando alguien busca dominar a los demás con engaños, la confianza del grupo se rompe. En el texto también describe que después de cada jugada que Chale ganaba,
los jugadores más fuertes comienzan a molestarse. Incluso dice que la sala entera se sacudía de rabia, como si todos estuvieran a punto de reaccionar violentamente. Esto demuestra que la trampa no solamente afectaba el juego, sino que también encendía resentimientos y tensiones en el lugar. Pero al final ocurre algo inesperado. Después de su última jugada, Chale se echa a llorar como un niño. Ese detalle revela que su poder, que parecía tan grande e invencible, en realidad estaba por derrumbarse. Es como si toda la fuerza que mostraba se le deshiciera entre las manos. Con esta escena, Vallejo nos demuestra que querer controlar lo que no se puede, como el azar, termina destruyendo al mismo jugador. Chale, que antes dominaba el juego, termina convirtiéndose en su propia víctima de su ambición. El juego deja de ser diversión o habilidad y se transforma en un lugar donde él paga con su propia vida la soberbia de querer siempre el control de todo. Y hoy hablaremos del caso de Flaco Granda y su adicción al juego, pero lo veremos a través de un lente literario, el cuento Cera del gran César Vallejo. Uno real y el otro ficticio explican lo mismo, cómo una persona puede perder su forma, derretirse y dejar de ser quien era. Esto nos lleva a reflexionar sobre el autocontrol y el ODS 16. El flaco contó que empezó apostando solamente 200 soles, que para ese entonces, para él, era manejable. En Cera, el protagonista también empieza sintiéndose un poco blando. Estos dos procesos son graduales. Lo que era un hábito inofensivo se convirtió con el calor de la emoción, la adicción, en una pérdida total de la forma original. Cuando llega a apostar 5.000 soles en una sola noche, lo cual perdió, y luego perdió 20.000 soles que lo tomó de la tarjeta de su madre. Sí, de su madre. En ese momento, como el hombre de Vallejo, que se convierte en un charco, el flaco había perdido su identidad moral. Ya no era el hijo confiable. Era un adicto que había cruzado todos los límites. Después del arrepentimiento queda el daño, la culpa, la deuda y la desconfianza familiar rota. El charco de Cera en el cuento es igual a las secuelas que Granda enfrentó en reguero de problemas emocionales y relaciones quebradas. Hay que limpiar. El ODS 16 habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Como muestran por qué es crucial o vital que necesitamos instituciones que prevengan el derretimiento, apoyo psicológico, educación y regulación. Son estos sistemas de enfrentamiento que evita que las personas lleguen al punto de una adicción, perdiendo paz personal y familiar. Sufro, hermanos, de tanto gusto. Duele de tanto ingrávido y dulce el corazón. Ya va a salir el sol de cada pecho, y el cadáver está aún ahí. Dolióse el hombre de ser hombre siempre, no haber nacido animal de lomo ancho, ni árbol, ni piedra, ni avestruz con látigo, ni tener solo un diente para el hambre. Dolióse el hombre, y en la feria universal del dolor estaba el mal de gorra y guante, con su fetida tía la muerte, y su padrino el azar, y su maestra la lif. Y el hombre acudió, y el hombre miró de hito en hito, y el hombre lloró sangrando por el ojo de a libra, a grano y a llanto. Y se aumentó el dolor, hermanos humanos, y hubo que sollozar siquiera un poco, y hubo hermanos que padecer, y hubo seres que morir tanto vivir, y hubo piedras que sollozar, que gemir, que enrojecer, que empalidecer, transpirar, y hubo pan que no tener ya que llorar, sino tinieblas para llorar, y el sufrimiento andaba en uno solo, el sufrimiento andaba, y el hombre, pobre hombre, pobrecillo, y anda, y andaba, solo,
Y andaba, y andaba, y andaba. Solo él, solo él, solo él. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la infografía que trata de la descripción de la obra contra secreto profesional de Vallejo. En esa infografía nosotras tocamos puntos claves como la definición, las causas y las consecuencias. Por otro lado tenemos el cuento que trata de cómo un viajero de la manera más cotidiana posible descubre de la historia viva de Toledo. Por otro lado tenemos el cuento de los hermanos Colocho, de lo cual hicimos una historieta que trata la primera viñeta de cómo Carcel y Cordel engañan al pueblo con mentiras, con tal de ellos salir beneficiados. En la segunda podemos ver cómo a ellos no les importa que personas se mueran con tal de satisfacer sus necesidades con más oro. En la tercera viñeta podemos ver cómo Cordel no le importa sacrificar a otras personas con tal de seguir con el poder. En la cuarta viñeta podemos ver cómo él se codea con gente importante, con gente de alto nivel. En la quinta viñeta podemos ver de cómo él le muestra autoridad contra el pueblo, sin importar el daño que hace al país. Por último, en la última viñeta se ve el conflicto entre Axial y Colongo, que provoca una inestabilidad que afecta a toda la población. En conclusiones, Cera, de César Vallejo, nos deja una poderosa advertencia. La ambición desmedida no solo destruye la confianza y los lazos con los demás, sino que envenena cualquier ambiente de espacio de convivencia, cosa que la ODS hoy en día trata de evitar. La ODS 16 trata de evitar creando sociedades justas y pacíficas, cosa que podemos reflejar que no se vio en el cuento Cera, ya que el protagonista Chale trata de romper las reglas, las rompe, porque al modificar los dados a su favor, para que él siempre gane, rompe las reglas del juego, haciendo que los demás jugadores se enojen, se frustren, le quieran romper porque saben que está haciendo trampa. Sin embargo, no hay pruebas para hacerlo. Sin embargo, al final de la obra, viene un forastero desconocido, sabiendo de lo que hacía Chale. Y él también decide romper las reglas. Le apunta con un arma, amenazándolo de muerte. Y aún así, el Chale perdió. Hoy en día, eso no quiere que suceda a la ODS 16, evitando y creando sociedades justas y pacíficas.